Muchas gracias, Clara, y gracias a todo el equipo de Invertebrados, a todas las compañeras que estamos aquí. Está siendo muy interesante y también un poco de presión por esta charla. Bueno, yo os voy a contar, como ha contado Clara, hablando un poco con Manu sobre qué podía conversar aquí. Decidimos y pensé que era interesante hablaros de las dos últimas exposiciones que he hecho, o sea, las exposiciones individuales, que al final han sido como proyectos sí, de investigación artística. Uno presentado en la Fundación Didac en Santiago de Compostela en 2022, que se tituló El mejor trabajo del mundo y que fue para mí la antesala directa de la última exposición que comentaba Clara, que es El origen de las formas, que presenté en el Museo de Arte de 2 de Mayo. Bueno, este proyecto empezó alrededor de 2020 en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid. Bueno, tuve una residencia que me dio los recursos necesarios para iniciar una búsqueda, ¿no? Esta búsqueda empezó por una pregunta y era preguntarme por aquellos creadores y aquellas creadoras o personalidades que habían estado presentes en algunos contextos artísticos cuando yo empecé a asistir a inauguraciones, a tratar de insertarme como en el sistema del arte local, ¿no? De mi ciudad, en Madrid en este caso, y que había dejado en algún momento de ver por ahí, ¿no? Y preguntarme un poco qué había sido de ellas. Como herramienta con la que empezar esta búsqueda, utilicé el llamado Archivo de Creadores de Madrid, que era una herramienta que nació desde Matadero, Madrid, alrededor de 2007 o 2008, un poco después de la crisis económica. Surgió, yo creo que en Madrid o desde Madrid, un interés en el arte más emergente. Y esta herramienta lo que hacía era mapear un poco a distintos creadores y creadoras que estaban vinculadas con la ciudad de Madrid, no necesariamente nacidas ahí, pero que habían tenido presencia en ese contexto, ¿no? Entonces era una herramienta en la que había como unos comisarios que seleccionaban un grupo de creadores, ¿no? Entonces me parece interesante partir de ahí como un buen punto de partida, ¿no? Que casi pues un poco más de 10 años después pudieras observar bueno, esas carreras o esos caminos en qué punto estaban, ¿no? Mi interés era buscar a personas que hubieran tenido una actividad constante en el circuito de las exposiciones, sostener una práctica artística en el tiempo y que en algún momento hubieran decidido abandonar la práctica artística, ¿no? En este punto, lo que más me interesaba también no era incurrir un poco en esa lectura también que se suele hacer del abandono de la práctica artística como una historia como de cierto fracaso, que tiene como impregnado como una cierta tristeza, sino que contemplaba este acto también o la posibilidad de que esta decisión fuera también una decisión valiente o una decisión que tuviera que ver más con una búsqueda de, bueno, no sé si decir de una felicidad, pero de una posición un poco más sana de alguna manera, ¿no? Entrar en un mundo laboral que se rigiera por este tipo de dinámicas, ¿no? Una de las cosas con las que yo me topé fue que la primera creencia que se tiene normalmente de un artista es que el final de un artista normalmente es el único final posible es el fallecimiento del artista, ¿no? O sea, la práctica del arte siempre se entiende que es la muerte la única que te puede arrebatar, incluso después de muerto puede haber cambios de estatus en tu práctica artística, ¿no? que pueden como valorizarte o desvalorizarte, sobre los que no tienes ningún tipo de agencia, ¿no? Entonces me parecía interesante
hablar con personas que sí que hubieran decidido eso, ¿no? Más o menos, aunque es una cosa muy compleja, lo de qué significa decidir algo así, pero que hubiera sido una decisión también nacida desde ellas, ¿no? Lo primero que también me encuentro también es pensar en qué significa seguir activo, cuánto tiempo tiene que pasar para que un artista se considere que ha dejado de estar activo, ¿no? Cuánto tiempo tienes que estar o sin dejar de hacer o sin dejar de hacer visible lo que estás haciendo. Muchas de estas artistas estaban trabajando en los años 2000, entonces tampoco había un registro o una comunicación de la actividad artística como sucede ahora con las redes, ¿no? Que sí que pueden generar esa ilusión de que estás haciendo muchas cosas cuando a lo mejor solamente estás contando que estás haciendo muchas cosas o qué pasa si no lo cuentas, ¿no? Entonces, bueno, empecé a acercarme a varias de ellas, un poco adentrándome en este terreno un poco farragoso. Esto fue en 2020, como en septiembre o así, empecé estas entrevistas y muchas de ellas tuvieron lugar por teléfono, porque bueno, había como bastantes restricciones de movimiento y demás, y algunas personas también no vivían en Madrid. Entonces empecé a recoger estos testimonios. Este es un testimonio de Fernando Arrocha, que era una persona que yo conocía y a quien admiraba cuando era jovencita, ¿no? Y asistía como a todos estos eventos porque estaba como haciendo exposiciones y demás, y ahora bueno, pues se dedicaba a temas de teatro y bueno, me hablaba de esta idea de, bueno, una idealización también, ¿no? De lo que es el trabajo artístico, ¿no? Lo que debería de ser. Y esto la frase no la decía desde un lugar irónico, lo decía de verdad creyendo en eso, ¿no? Y empecé a recoger estos testimonios. Al principio, sin un orden establecido, me dejaba mucho llevar por lo que la persona me contaba. Y bueno, entrevisté más o menos alrededor de 7 personas. Y una de las cosas que me pasaba con esto era que no generaba ningún tipo de... No había imágenes, no había objetos, era todo como testimonios, historias de vida, ¿no? Yo los grababa con audio y también me di cuenta de que eran personas casi todas nacidas en los años 80, como yo, y que también habían abandonado la práctica, digamos, en los primeros 10 años de empezar a dedicarse a esto, ¿no? Entonces habíamos vivido como bastantes cosas parecidas, ¿no? En ese momento decidí abrir esta búsqueda, ¿no? Los parámetros, salirme de este archivo de creadores que estaba prácticamente en desuso y pensar qué pasaría si contacto con personas que pertenecen a otras generaciones y también que estaban vinculadas con otros territorios, ¿no? Entonces, bueno, la primera dificultad era encontrar a estas personas porque también, como digo, casi no tenían presencia en Internet. Y después sí que pude encontrar catálogos impresos, invitaciones a exposiciones, vídeos incluso en YouTube, pero tenías como que rebuscar bastante para encontrarlo, ¿no? Porque rápidamente yo creo que cuando una persona decide pausar esa inercia, ¿no? De la promesa como de la siguiente exposición y de estar construyendo como el valor artístico siempre dependiendo del próximo paso, todo se desmorona muy rápidamente y las cosas pues se desaparecen y bueno, entonces decidí hacerlo a través de otros artistas, ¿no? Me aproximé a artistas de otras generaciones como Manuel Asín o Jaime Ballaure de Los Torreznos, quienes me hablaron de compañeras y compañeros suyos que pues ellos consideraban que habían sido brillantes en su momento y que en algún momento pues algo sucedió que desaparecieron, ¿no? Para mí era importante también incluir personas que desarrollaran un trabajo artístico en distintas disciplinas, porque me interesaba también cómo la elección de un medio tenía que ver también con un cierto momento histórico que vivieron, un mercado específico, también la viabilidad de las ventas de la obra, cómo, no sé, la elección de un medio también podía asegurar o no asegurar una continuidad en una práctica, ¿no? Y para mí era importante también que ellas mismas consideraban que no estaban activas y por supuesto que estuvieran dispuestas a hablar conmigo y a ser grabadas, ¿no?
todas ellas accedieron a desvelar sus nombres. Casi todas las conversaciones tuvieron lugar también por teléfono, y ellas son pues Luisa Redondo, que sobre todo trabajaba en dibujo y escultura desde Madrid; Joaquín Villa, que trabajaba más desde una aproximación como más conceptual e inmaterial, en Madrid también, del contexto del Instituto de Estética; Jaume Alcalde, que es un performer de Barcelona, que estaba vinculado con el contexto del arte de acción de los años 90; Esther Ibarrola, que es una escultora del País Vasco; Sergio Ojeda, un performer que trabaja el videoarte también, basado en Madrid; Miguel Llorente, un escultor de Alicante; Alberto Sánchez, un pintor figurativo del entorno de Madrid; y Antonio Zúñiga, un pintor de Granada. El proceso fue bastante intenso, era casi 2 horas de conversación con cada persona, y me parecía bastante interesante que mi llamada, la forma de contactarles también les sorprendía mucho, porque era como la primera persona que les había interpelado igual en 15 años, ¿no? Que ellos mismos ni siquiera habían compartido ese pasado de artistas con su mujer o sus hijos, y lo tenían la mayoría como bastante enterrado, ¿no? Hay una lectura también como de género que me parece interesante también, de que podemos hablar luego. Pero era como una sesión un poco como de terapia doble, ¿no? Como de ellos estar contándome cosas y yo también como preguntándole cosas que también me atravesaban a mí, ¿no? Algunas de las cuestiones que me interesaba abordar con ellas era, pues, por ejemplo, cómo fue su introducción al campo del arte, dónde estaba el origen de esa vocación artística, ¿no? O si acaso la tuvieron, qué les llevó a estudiar Bellas Artes. Muchos de ellos lo hacían por cercanía familiar, porque eran a lo mejor hijos de un escultor y tenían como una cercanía en casa, pues, de ciertas herramientas o de ciertos libros y demás que les facilitaban esa entrada a ese campo. Otros de ellos también era como una vocación que siguieron a pesar de todo, ¿no? Como incluso teniendo a toda la familia en contra, pues ellos habían insistido muchísimo y se habían metido ahí, ¿no? Un poco, casi siempre un poco entre esas dos cosas. También les pregunté por cómo era su contexto o su generación en ese momento, ¿no? Qué referentes artísticos tenían. Y bueno, también dependiendo de cómo fuera su trabajo, pues había un marcado interés, por ejemplo, por la pintura neoexpresionista alemana, con la exposición de Origen y Visión, nueva pintura alemana, que fue en la Fundación Caixa de Pensiones en el año 84. Para otros, la exposición de Joseph Beuys en el Reina del año 94, y muchos de ellos estuvieron muy en contacto con las teorías de la transvanguardia, del neoexpresionismo, como digo, y cómo tenían también ese contacto con lo que se hacía afuera, ¿no? Y cómo les llegaba, que para muchos de ellos pues era a través de prensa impresa en inglés, y muchos de ellos tampoco manejaban en inglés, entonces también era mucho a través de las imágenes, ¿no? Y me contaban mucho que también la manera de hacerlas circular era pues entre amigos, pues uno conseguía una revista de flash art y la compartía con los compañeros, y así pues se enteraban un poco de lo que estaba pasando, ¿no? Al mismo tiempo, también había me dio la sensación también de que había como una expectativa de éxito, porque en esos años, en los años 90, también había desde fuera, sobre todo desde Estados Unidos, un interés en el arte que se estaba produciendo aquí, al salir de la llamada transición y demás, pues eran momentos como de ilusión de que, no sé, de que podía pasarles algo como extraordinario, ¿no? Y también estaba, por ejemplo, Miquel Barceló como referente de éxito, y como referente espiritual estaba Isidoro Alcárcer Medina, ¿no? Que muchos de ellos pasaron por unos talleres que él impartía y que eran bastante intensos. Y, por supuesto, Marcel Duchamp, ¿no? Otro de los aspectos que abordaba con ellos también era, o que salía inevitablemente también en las conversaciones, era la parte material, ¿no? Cómo era su situación económica,
Entonces había desde artistas que tenían un sueldo con la galería, ¿no? Que tenían pactados como una serie de obras al mes y la galería les pagaba un sueldo en los años 90, ¿no? Una cosa que se desplomó también con la crisis del año 92. A luego personas que pues encontraron obstáculos desde los primeros pasos al tener que trabajar, por ejemplo, Luisa Redondo como modelo en la Facultad de Bellas Artes, ¿no? A la vez que estaba estudiando o trabajando como asistenta, ¿no? Os voy a enseñar un fragmento de estos audios. Yo al principio no sabía muy bien también qué hacer con este material, ¿no? Porque era como un archivo oral que generaba como una serie de imágenes, pero eran imágenes que hablaban de otro tiempo, pero yo también podía como relacionarme con ellas, ¿no? Desde el presente, ¿no? O podía ver cosas que explicaban de alguna manera mi generación o algunas cosas que se habían transformado pero seguían presentes, ¿no? Entonces, ahora os hablo de la instalación, pero no sé si está sonando. Me parece que no. Cuando estás bloqueada, te duele el arte de los demás. A mí me tenían que haber dejado en una caverna yo sola, yo con mis cosas. Entonces venir a la gente a recoger algo, explícame de qué va. Yo le habría dicho, mira, te escribo algo, va de esto, y cuéntaselo a quien le dé la gana. Una historia del arte solo están los personajes que con mucha rapidez y facilidad puedes trazarles un recorrido coherente. Cuando un ser normal es incoherente. Evidentemente el personaje de referencia es Marcel Duchamp. El arte que es por lo que hacen los artistas. Y los artistas, ¿por qué son artistas? Pues porque hacen arte. No, el arte no tiene nada que ver con el mercado del arte ni con hacer objetos o pintura. El arte es otra cosa para mí. Yo creo que todo artista crea para que le quieran. Estoy aquí, mírame. Mírame y quiéreme a través de lo que hago. Era muy duro hacer esa obra. Porque lo que yo intentaba era, además, hacer como un destilado muy puro de las cosas. Y además estaba buceando, además, en temas muy oscuros. Y al final acabé haciendo un tipo de figuración moderadamente ortodoxa. Que por un lado tenía temas que digamos que producían cierta urticaria. Y luego acabé haciendo arte en pintura. Bueno, puedes acceder a esta edición que hice de las entrevistas. Pero bueno, en este punto, cuando empecé a recopilar estos testimonios, no sabía muy bien qué hacer con ello, ¿no? O qué forma podía darle, cómo podía representar estas historias y también cómo representar algunas cosas que más allá de lo particular de la historia de cada uno, estaba encontrando que atravesaban un poco los testimonios de todos, ¿no?
Entonces, bueno, en 2021 recibí una invitación para hacer una exposición en la Fundación Didac y es una sala así como muy cuadrada y bueno, pensé en transformar un poco estos testimonios en una instalación, ¿no? Para mí era importante negar el espacio de alguna manera, negar el espacio expositivo en cuanto a exponer mi trabajo, aunque sí que estaba exponiendo mi trabajo, ¿no? Pero de alguna manera era como una imposibilidad, ¿no? Ya no estaban esos actores, esas personas no estaban presentes en el mundo del arte, ¿no? No estaban ahí. Pero sí quería que estuvieran presentes, lo hicieron a través de sus voces, ¿no? O sea, podemos escuchar esta edición con sus testimonios, en la que traté de ponerles a conversar a unas personas con las otras, ¿no? Y este espacio que veis aquí pues es un espacio que generé pensando en un espacio en el que ellos pudieron haber estado trabajando, una especie de suerte de estudio o de sótano, o de lugar donde podía haber sido su casa, ¿no? En esos años en los que estuvieron activos. Y los objetos que seleccioné pues tienen que ver con las conversaciones, ¿no? Son objetos que aparecieron hablando con ellas, pues desde, por ejemplo, algunas de las publicaciones que me comentaron, ¿no? Este catálogo de Origen y Visión, el libro de Victoria Convalía de Exeus de Poética de lo Neutro. Vuelvo al PDF. Y me interesaba la idea de la representación teatral, ¿no? Del espacio escenográfico, ¿no? Donde pudieran como casi volver a aparecer unos actores y representar esas historias, ¿no? A través de esos objetos y de una serie de atrechos, ¿no? En los que mezclé pues desde una réplica de la rueda de bicicleta hecha por Suso Fandiño, por un artista gallego que me prestó, o conseguí que unos coleccionistas prestaran esta pieza de Isidoro Valcárcel Medina, ¿no? Que se llama La Chuleta, en la que habla de las aptitudes y las actitudes de los artistas, ¿no? Como una especie de recetario para los artistas. Luego también, bueno, estaba también el mito de Van Gogh, ¿no? Como este mártir que hemos creado, ¿no? De alguna manera para justificar o legitimar las vidas artísticas en las que las cosas no son lo que uno espera, ¿no? O de ciertos sufrimientos o ciertas penurias que puedes pasar, ¿no? Que las hemos volcado en esa figura más allá de su obra. Por ejemplo, había un póster de la primera exposición de Miquel Barceló en Leo Castelli en el año 84 que conseguí. Bueno, utilizando mucho todo colección, ¿no? Y buscando como esas primeras manuales y estas cosas que de alguna manera era como documentación que estaba transportándote también a la época de estas personas. Aquí había una pieza de una de las artistas que entrevisté, de Esther Ibarrola, que se titulaba Yo soy la escultura. Es una fotografía donde ella aparecía, ya sobre todo desarrollaba la escultura y aparecía casi como tumbada o medio percutida por una escultura suya, ¿no? Me parecía casi como una muerte, ¿no? Con la obra, o como que había quedado ahí como desfallecida, ¿no? Al lado de la obra. Y luego había algunos props o elementos como de atrecho también que hablaban de algunos personajes que atravesaron también estas conversaciones, como el de Juana de Izpuru, como fundadora de la Feria de Arco, o el artista Joseph Beuys también, ¿no? En el que todos reparaban también como un modelo a seguir, ¿no? Bueno, después de esta experiencia, una de las cosas que me había llamado mucho la atención era dónde me situaba yo, ¿no? en esas conversaciones, o qué cosas habían estado presentes en mis inicios artísticos, ¿no? Qué cosas estaban presentes en ese momento que podían hacer o podían haber sumado a la hora de seguir activa y de poder seguir dedicándome a esto con todas las dificultades que conllevan, ¿no?
Entonces tenía ganas de alguna manera de hacer una segunda parte de esta búsqueda, y era preguntándome a mí y también preguntando a la historia del arte, ¿no? Porque era una de las cosas que me llamaban la atención, ¿no? Como al hablar de todas estas cosas con estas personas entrevistadas, me hacía pensar en las artistas que todos conocemos y las pocas que han pasado como a ese canon, ¿no? Y que había pasado en sus vidas para que ellas pudieran haber seguido trabajando más allá del tiempo, ¿no? Esta es una cita de Núria Peix, que es una historiadora del arte que vive en Barcelona, que después invité a escribir en el catálogo de la exposición, en el K2M, que nos habla de estas dos formas como opuestas de pensar en el artista, ¿no? Como desde la manera como más mitificadora, ¿no? De creer que es una persona cuyo talento va a salir a pesar de todo y cuyas circunstancias sociales y familiares, psicológicas y demás no van a interponerse entre él o ella y el éxito, ¿no? De alguna manera, y luego explicar cómo todas estas circunstancias como más materiales, culturales, sociales pueden influir en la práctica de una, ¿no? Entonces, empecé por la parte como de la historia del arte, ¿no? A la hora de pensar qué constelaciones podía haber a la hora de escribir, no una receta de lo que es el artista en Occidente, ¿no? Pero sí algunas circunstancias que podían haber sido importantes en las vidas de estas personas. Empecé por seleccionar a 100 pintores y pintoras, empezando por Giotto y terminando en Paula Ruego. Para mí era importante que fueran creadoras que hubieran fallecido, porque la disponibilidad de las biografías también era más amplia cuando una persona ya no está en activo, ¿no? De alguna manera. Y utilizando la biografía como una herramienta que es muy compleja, porque al final conlleva siempre una parte como de ficcionalización, ¿no? Y de invención, ¿no? Tanto cuando estamos contando las cosas desde nuestro punto de vista como cuando alguien nos está mirando desde fuera, ¿no? Los criterios de selección que finalmente elegí eran pintores y pintoras, centrarlo en un medio concreto, ¿no? Tenían que estar ya fallecidos y también estaban insertos en esta idea del canon de los grandes maestros, ¿no? Empecé con la comisaria Tania Pardo, que era la comisaria de la exposición. Empecé como a recoger todas estas informaciones en fuentes biográficas autorizadas. Estaba basándome en la Enciclopedia Británica, en el Museo del Prado, distintas fuentes de información biográfica que están disponibles a todo el mundo, ¿no? Y empecé pues de una cosa como más general a pensar en las personas que habían apoyado a estas artistas, las relaciones matrimoniales, que también eran una forma de asegurar algún tipo de ascenso social, premios que recibieron era un periodo de tiempo bastante extenso, y también era sobre todo centrándome en Europa y en Estados Unidos, pero con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque también había un interés en recoger la profesión del padre, por ejemplo, que casi siempre era del padre, porque las madres no tuvieron profesiones hasta el siglo XIX o XX, ¿no? Y también esas profesiones también como han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el padre de Joseph Mallor, William Turner, era fabricante de pelucas, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar el estatus social que tenía un fabricante de pelucas en el siglo XIX, ¿no? Pero sabiendo cómo todas estas trampas en las que estaba transitando, aún así, sin querer dar ningún tipo de respuesta, fui recogiendo como todas estas biografías, y sobre todo al final las centré en los primeros años de vida de cada creador o creadora, ¿no? Empezaba por el
bueno, varón de raza blanca, casi siempre eran varones o mujeres de raza blanca. Recogí el signo zodiacal también, que esto fue una búsqueda bastante interesante. Luego, el orden que tenían dentro de la familia, la profesión del padre, la pertenencia o la procedencia social o material, la profesión del padre y de la madre si la hubiera, de dónde recibieron ese capital cultural, ¿no? Si fue a través, normalmente era a través de que no sé si esto es un poco un cliché, ¿no? Pero parece como que también la propia la forma de formular las biografías te generaba siempre como un patrón, ¿no? Sobre todo si eran biografías que se habían escrito como antes del siglo XX, ¿no? Siempre había como una repetición de clichés de alguna manera que son por un lado, yo creo, una invención, pero también como que generaban unas expectativas en los artistas que también hacían como que eso se repitiera, ¿no? Por ejemplo, desde Vasari, ¿no? Desde uno de los primeros historiadores que hablaba de los artistas y empezó con esta idea también del myth-making del artista, ¿no? Como inventar una serie de datos para mitificar de alguna manera ese origen de un talento o de una vocación. En este caso, por ejemplo, de la historia del descubrimiento de Giotto por parte de Cimabue, de su maestro, que Giotto, Vasari decía que era un pastor que estaba dibujando unas ovejas en el camino de un camino como de rural, y que eran tan increíbles esos dibujos que Cimabue se fue con Giotto al taller de su padre y le pidió como aprendiz y se lo llevó para siempre, y entonces cambió la historia del arte occidental, ¿no? Y siempre había como un montón de clichés en este sentido, como por ejemplo la idea del mal estudiante, ¿no? Que siempre era una persona que dibujaba en los márgenes de los libros de texto y suspendía las clases, pero luego estaba esta idea también del talento que se manifiesta en el lugar más inesperado. Es casi una historia como del héroe que ha nacido en el lugar equivocado y que a través de su talento alcanza como una cierta gloria o algo así, ¿no? Esto es una imagen de la sala donde hice la exposición, y como veis, esta parte de las biografías estaba creando como una especie de papel de pared, ¿no? Que estaban estas biografías de fondo. En el orden cronológico estaba interrumpido, ¿no? Entonces favorecía, yo creo, como unas comparaciones a veces un poco improbables, pues entre siglos o entre procedencias geográficas. Y me interesaba también, trabajé con el diseñador Alex Guifreu en un tipo de formalización de estos textos también que nos remitiera a la forma en la que desde los museos, ¿no? Por ejemplo, de antiguos maestros o lugares, no sé, como la Fundación Juan March o así, se suelen contar estas historias, ¿no? Desde un lugar como que siempre es algo como verosímil y creíble y que tienes que como que no cuestionar, ¿no? Pero dentro de eso, cuando empezabas a leer, pues empezabas a darte cuenta de que había algunas cosas que no eran las que normalmente se subrayan en estos relatos, ¿no? Luego, por otro lado, contrapuestos a este mural, introduje una serie de intervenciones que hice sobre material generado por los propios museos, ¿no? En este caso eran pósters que adquirí en todo el proceso de preparar la expo, a la vez que estaba buscando como todas estas biografías, y que intervine también en un ejercicio como de edición, de doble edición, ¿no? Porque estaba siempre como utilizando textos que estaba encontrando, ¿no? Tenían una mínima modificación, y luego imágenes de obras de estos 100 artistas, ¿no? Eran obras pues muy conocidas y que intervenía con frases de estas biografías, ¿no? De alguna manera se proponía como una lectura como de ida y vuelta, ¿no? Tú al principio no sabías qué pieza era, y a través de esa frase pues volvías a ver la obra desde ese lugar, ¿no?
En este caso, pues bueno, como podéis ver, era una pieza, un póster de Jackson Pollock, del MoMA, que nos habla de una etapa de su vida, ¿no? En la que bueno, pasó bastantes penurias cuando se mudó al Greenwich Village en los años 30 y trabajaba como conserje y bueno, robaba comida para sobrevivir. Este es un póster de Claudio de Lorena, que creció en una familia muy humilde y siempre se creyó que tenía un origen como campesino, ¿no? También. Entonces era una frase de su biografía que también contestaba un poco a esta idea, porque aunque tuvo una educación que no era la estándar para la época, tanto su ortografía como su gramática eran excéntricas, escribía en francés y en italiano, ¿no? Y utilizaba muchas referencias a la Biblia, a las Metamorfosis de Ovidio, a la Eneida, etc. También era interesante ver qué tipo de material se generaba desde los museos, ¿no? Me costó muchísimo encontrar, por ejemplo, pósters de artistas mujeres, ¿no? Los tuve que mandar a hacer. En este caso era una obra de Mary Cassatt, que es Mother and Child, y ella pues tuvo como desde el principio claro que también, como si tuviera que elegir entre el matrimonio o seguir una carrera como artista, pues decidió que sería incompatible y que nunca se casaría. O este que es sobre Helen Frankenthaler, que perteneció a una familia adinerada de Manhattan. Su padre era el juez de la Corte Suprema de Nueva York y tras mantener una relación sentimental con el crítico Clement Greenberg, se casó con Robert Motherwell, el pintor, y ambos eran apoderados como la pareja de oro, ¿no? Por sus orígenes adinerados. Eugène Delacroix, que se cree o se tienen bastantes pruebas de que era hijo ilegítimo del político y estadista francés Charles Maurice de Talleyrand-Péricourt, lo que explica que el gobierno de su país patrocinara constantemente su arte tan crítico con el poder, ¿no? Bueno, como veis, pues esta es La libertad guiando al pueblo. Estos cuadros son menos conocidos, pero bueno, había como La balsa de la medusa, estaba La danza de Matisse. Y luego en esta búsqueda me pareció importante también situarme a mí, ¿no? o pensarme a mí, no en la historia del arte, sino en ese momento haciendo esa exposición. Yo creo que era una exposición que trataba de explicar el porqué de hacer esa exposición, ¿no? Iba como de una forma circular, se explicaba a sí misma. Y traté de hacer un ejercicio de hipótesis o de rastreo, ¿no? Como sobre los orígenes de mi supuesta vocación artística o de ciertas aptitudes artísticas en relación pues, con algunos aspectos familiares, materiales y culturales también, ¿no? Había Es la primera vez, yo tengo que decir que normalmente no aparezco nunca en las cosas que hago, entonces fue un ejercicio bastante bueno, potente para mí, ¿no? Poner mi cara, utilizar material como de archivo familiar y demás. Hicimos una ampliación de esta fotografía que me tomó mi padre en un viaje a París cuando yo tenía 6 años en el Museo d'Orsay, enfrente de una pintura de Renoir. También pensando en esta forma en la que se cuenta también las historias de los artistas, ¿no? Desde los museos y demás, como esta cosa de la amplificación típica como del Museo Thyssen o algo así. Luego había una selección de fotografías que tenían que ver con mi historia personal. Por un lado rastreaban esa vocación a nivel como familiar, ¿no? Había unas fotografías de mí, supongo que muchas de nosotras compartimos estas cosas, ¿no? De padres que han tenido como un interés por la pintura o que han tenido como una cercanía, aunque sea desde el punto de vista amateur, a los impresionistas, por ejemplo, que es como un punto muy básico de acercamiento al arte, ¿no? Pero en mi caso, pues yo tengo un padre que descubrió a los impresionistas pues de muy joven y nunca se dedicó al arte, pero lo tenía como súper mitificado también lo de la pintura, y arrastró a mi madre también a pintar. Entonces, estas son fotos que han estado siempre en mi casa y que para mí eran normales, pero que
bueno, según fui pensando sobre estas cuestiones, también haciendo terapia, ¿no? Que de hecho mi terapeuta escribe en el catálogo de la exposición, que me parecía como interesante incorporar no su punto de vista sobre mí, pero sí como hacer ese ejercicio de hablar con ella sobre estas cosas, ¿no? Y bueno, introducir estas fotografías, pues bueno, mis padres hacían fotos pintando, ¿no? Que es una cosa como extraña. Y luego había una serie de fotografías que también han estado siempre... Yo soy hija única, que creo que esto es algo que introduce como otra variable también. Por supuesto, te hacen muchísimas más fotos que cuando eres un niño, un segundo hermano. Y también hablaba con mi terapeuta sobre todo que no era, lo especial no era la niña que estaba dibujando, sino el padre que le hacía fotos a la niña dibujando, ¿no? Que eso ya es como darle un espacio, ¿no? a esa inquietud, ¿no? O alentarle de alguna forma, de manera aunque sea inconsciente, ¿no? Y bueno, y todo lo que eso supone de, bueno, pues de libros que había en casa, de ciertas cosas que estaban como disponibles, o la posibilidad de imaginar que, bueno, que continuar como esos pasos, ¿no? Con todo lo problemático que eso conlleva también, ¿no? Porque sí que... Bueno, sí, hay como muchas cuestiones aquí que se pueden hablar. Pero luego había otra serie de fotos tomadas por mi padre también y mi madre en este viaje a París, delante de los cuadros. Y luego también algunas cosas que tenían que ver con otra cercanía que podía haber tenido al arte, ¿no? A través de mi tía. Pues ella sí que tenía como una posición económica más holgada y sí que pudo acceder a comprar algunas cosas de obra gráfica en los años 80 y 90 y había pues algunas fotos de estas obras, ¿no? Que también traje algunas a la exposición. Este, por ejemplo, es un grabado que compró mi tía, no sé muy bien de quién era, ni siquiera ella lo sabe, pero que estuvo siempre en la bajada del sótano de su casa y era de las primeras obras que yo había visto cuando era pequeña, ¿no? Entonces era como una especie de imagen infantil, ¿no? Para mí de lo artístico. Luego introduje una selección de objetos que estaban más o menos en mal estado, ¿no? Porque habían cogido humedad en casa de la abuela, luego estaban en no sé qué otra casa, pero bueno, que tienen un valor sobre todo sentimental, ¿no? Y familiar. Esto es un cuadro pintado por mi madre, otro por mi padre, de reproducciones de Renoir, que era el pintor favorito de mi padre. Y luego esta era una reproducción que estaba en casa de mi abuela de otro cuadro de Renoir. Siempre estaba como leitmotiv ahí en la familia. Y luego me interesaba también pensar en otras formas de transmisión de esas aptitudes, ¿no? Que no necesariamente hubieran tenido lugar de una manera social o cultural, sino, bueno, por circunstancias yo no conocía a mi abuelo materno, la historia de mi abuelo paterno también es como muy difusa, pero este era un retrato que le hizo un medio hermano de mi abuelo a mi abuelo, a carboncillo en los años 40 y que siempre había estado ahí, que me parecía como interesante, ¿no? Como pensar que había alguien de la familia que dibujaba muy bien, ¿no? y que yo ni siquiera había conocido, pero que había estado presente de alguna forma. Luego estos mapas que estaban coloreados por mi abuelo materno, ¿no? Cuyo hobby era colorear mapas a mano, ¿no? Y esta pieza de un póster de una exposición de Warhol en el Palazzo Gracchi, a la que asistió mi tía y que siempre había estado como en el baño de casa de mi tía, ¿no? Y por último había otra pieza que para mí es como un gesto, ¿no? Que era otra forma de situarme a mí, que pasó bastante desapercibida, ¿no? Porque está como medio descolocada dentro de la sala, pero es un plano a escala 1:1 de un local que mi padre, al recibir una herencia, pues cuando yo estaba estudiando Bellas Artes, decidió comprar un sótano para que fuera mi estudio y fue el lugar donde yo estuve como trabajando pues desde el año 2007 hasta el año 2023 y que me dio una serie de facilidades al final, ¿no? A la hora de tener un lugar, ¿no? Donde poder hacer las cosas y no tener que preocuparme por esa parte, ¿no? De otras cosas sí, pero...
Y estaba colocado aquí, ¿no? También como un espacio que hacía pensar también en una parte como más íntima o el lugar desde donde yo estaba trabajando, ¿no?